Amados hermanos, paz a vosotros. Qué alegría es estar en la casa de Dios, porque sabemos que algún día estaremos en la otra casa de Dios, la que está ahí arriba en el reino de los cielos. Lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. El Señor lo prometió y nosotros lo hemos creído y lo vivimos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra divina, amados hermanos, la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Versículo 10, únicamente un solo versículo. Mateo 5:10. Mateo 5:10, todos juntos. Mateo 5:10, un solo versículo. Y dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Oremos. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Señor, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido, y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. En esta hora, bendito Señor, que seas tu Padre Santo, que nos enseñe tu santa palabra para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Bienaventurados los que padecen persecución. Bueno, ese es el título, nuestro título de hoy. Título breve, pues todo el texto completo. Bienaventurados los que padecen, título completo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ese es el reino de los cielos. Bueno, ese es nuestro título, nuestro tema de hoy. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bueno, pues, claro, título breve, nada más. Bienaventurados los que padecen persecución, pero no está completo el tema, porque quiero decir el título, porque hay quienes padecen persecución por otras causas que no son por causa de la justicia. Entonces, la bienaventuranza es únicamente para los que padecen persecución por causa de la justicia, no para los que padecen persecución por causas políticas o por causas deportivas o lo que sea. No, únicamente son bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y bueno, pues eso, ¿qué quiere decir por causa de la justicia? Bueno, pues pues vamos a ver qué es la justicia. En el Salmo 119, Salmo 119, y en el versículo 172, Salmo 119, versículo 172.
Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Es el Señor Dios el que determina qué es la justicia. Entonces no es según nuestro punto de vista o según nuestro criterio, no. Es según el Señor Dios lo determina, porque Él es el soberano de todo el universo. Dice el Salmo 172, 119, 172, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, regresando a nuestro título, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Sí, por querer ajustarnos a la justicia de Dios, a los mandamientos de Dios. Entonces, sí, entonces dice que son bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bueno, pues ya sabemos que el primero que padeció persecución por causa de la justicia, o sea, por obedecer los mandamientos de Dios, fue nuestro Señor Jesucristo. Él quiso venir a este mundo de injusticia, a traer la justicia de Dios, de tal manera que Él mismo es llamado Jehová, justicia nuestra. En Jeremías, no lo vamos a leer, 23:6. Entonces Él vino a traernos la justicia divina. Vamos a ver lo que dice en Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nuestro Señor Jesucristo voluntariamente puso su vida para traernos la justicia. Y vamos a ver también aquí mismo en Mateo capítulo 10. Vamos a ver. Mateo capítulo 10. Palabras de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 28. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bueno, pues Él nos da estos consejos, varios consejos. A ver también el capítulo 16, Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque cualquiera
que quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Sí, así como nuestro Señor Jesucristo padeció persecución por causa de la justicia, también sus seguidores también padecerían persecución por causa de la justicia. Y bueno, vamos a ver esto en Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, en el versículo 20, Juan 15, 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Bueno, pues son recomendaciones de nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver también Juan capítulo 16. Pues aquí estamos en Juan 16. Vamos a ver desde el versículo 1, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis, o sea, que no se sorprendan de lo que puede suceder. Juan 16:1, estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis, os echarán de la sinagoga, quiere decir de los templos, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Sí, el Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos previene de todas las cosas que iban a suceder. Repito el versículo 2, os echarán de las sinagogas, quiere decir de los templos, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. 3, y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Bueno, pues ya sabemos que esto ha ocurrido una y mil veces y sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo. Sí. Vamos a ver también aquí mismo en el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Otra vez, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Son prevenciones de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla con anticipación. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, aunque en el mundo haya aflicción, que en mí tengan paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, sí, allá en el mundo, pero que en mí tengáis paz, aunque haya allá afuera muchas cosas, pues que en Cristo tengamos esa paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Sí, Cristo ha vencido. Bueno, vamos a ver también en el Evangelio de Lucas capítulo 4, las
aflicciones que le causó a nuestro Señor Jesucristo el mundo. Bueno, pues voy a leer desde el versículo 16, Lucas 4, 16, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer, y le dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra, mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Pues esta es una palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero estas palabras de nuestro Señor Jesucristo no les gustó a los oyentes. No les gustó. Simplemente estos dos textos no les gustó. El versículo 25 y 26 y 27 dice: mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Eso fue lo que no les gustó. No les gustó. Como que nada más bendiciones para los extranjeros y nada para nosotros. Eso es lo que no les gustó. Que había muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, a ninguna mujer viuda israelita, ni hebrea, ni judía, sino a una mujer sidonia, extranjera, y muchos leprosos había en Israel en tiempo de Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio, un hombre de Siria, no era de Israel, ni la viuda tampoco era de Israel, sino que fueron extranjeros, los gentiles, los que les llaman peyorativamente los goyín, que mejor ellos recibieron bendición. Eso no les gustó. Versículo 28. Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas, y levantándose, echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle, para aventarlo desde arriba al vacío, a la barranca, al precipicio. Mas él, pasando por medio de ellos, se fue.
Pero la persecución no terminó ahí. Vamos a ver en Mateo capítulo 26. Desde el versículo 1. Y aconteció que, como hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua, y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se juntaron al patio del pontífice, el cual se llamaba Caifás, y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús y matarle. ¿Pensaban matarlo? Bueno, ya sabemos que 3 años y medio anduvo nuestro Señor Jesucristo predicando y pues sanando enfermos. 3 años y medio. Entonces, durante todos esos 3 años y medio anduvieron acosándolo, tratando de matarlo. A ver, vamos a ver en Evangelio de Juan capítulo 5. En el versículo, bueno, aquí es cuando sana nuestro Señor Jesucristo a un paralítico. No vamos a leer todo, nada más vamos a ver el final, versículo 16, Juan 5, 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Él fue el primero que padeció persecución por causa de la justicia, por apegarse a los mandamientos de Dios. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Nuestro Señor Jesucristo estaba en obediencia a los mandamientos de Dios, pero para ellos esa obediencia era pecado, porque Él sanaba a los enfermos en cualquier día de la semana, inclusive los sábados. Pues eso para ellos era pecado. Entonces, dice que procuraban matarle, versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Entonces, por tanto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, según ellos quebrantaba el sábado, porque sanaba a los enfermos, y pues según ellos eso no estaba permitido. Dice, porque no solamente quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Bueno, eso es lo que ellos pensaban. Vamos a ver también el capítulo 7 de aquí mismo, de Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Vamos a ver en el versículo 30. 30, entonces procuraban prenderle, o sea, apresarlo, mas ninguno puso en él mano, porque aún no había venido su hora. Y muchos del pueblo creyeron en él y decían: el Cristo, cuando viniere, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron servidores que le prendiesen. Y Jesús dijo, bueno, ahí vamos a detenernos un poquito. Aquí enviaron a unos servidores a prenderle a nuestro Señor Jesucristo. Pero estos servidores
como decir unos policías que fueron enviados por los príncipes, por las autoridades, a apresar a nuestro Señor Jesucristo, pues no se atrevieron a poner sus sucias manos sobre nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cuando regresaron, versículo 45, aquí mismo, Juan 7:45, y los ministriles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos les dijeron, ¿por qué no le trajisteis? Y los ministriles respondieron, nunca ha hablado hombre así como este hombre. Bueno, pues qué bueno que reconocieron que no era cualquier hombre. Bueno, también vamos a ver aquí mismo en Juan, pero ahora capítulo 8, versículo 56, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Dijeron entonces los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Díjoles Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto no les gustó, esta respuesta. Que él era antes que Abraham, claro. Antes que todos, antes que el mundo fuera. Repito, versículo 58, díjole Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para tirarle, mas Jesús se encubrió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Querían apedrearlo. Y también vamos a ver el capítulo 10, aquí mismo, Juan 10, pero vamos a ver versículo 27 en adelante. Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos es y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre una cosa somos. Esto no les gustó a los judíos. Versículo 31, entonces volvieron a tomar piedra a los judíos para apedrearle. Respondióles Jesús, muchas buenas obras os he mostrado en mi Padre, ¿por cuál obra de esas me apedreáis? Respondiéronle los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios. Respondióle Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley? O sea, en el Salmo 82, 1, yo dije, dioses sois. Si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago obras de mi Padre, no me creáis bueno. Ahí también intentaron matarlo. Vamos a ver en Juan capítulo 11, pero el versículo 50, dije ver, versículo, bueno, desde el 49, y Caifás, uno de ellos, como sumo pontífice de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda, mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados, así que desde aquel día consultaban juntos para matarle. Bueno, pues siempre, todos esos 3 años anduvieron intentando matarle. Versículo 54, por tanto Jesús ya no andaba manifiestamente entre los judíos, mas fuese de ahí a la tierra que está junto al desierto, a una ciudad que se llamaba Efraín, y estábase ahí
con sus discípulos. Sí, para este momento, pues ya había acabado su misión en Galilea, 3 años, anduvo allá predicando, le faltaba medio año para cumplir su ministerio y su sacrificio. Sigo leyendo, versículo 55, y la Pascua de los judíos estaba cerca y muchos subieron de aquella tierra a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse y buscaban a Jesús y hablaban los unos con los otros estando en el templo. ¿Qué os parece que no vendrá a la fiesta? Y los pontífices y los fariseos habían dado mandamiento que si alguno supiese dónde estuviera, lo manifestase para que le prendiesen. Para este momento ya la situación estaba muy precaria, muy adversa. Pues ya se estaban cumpliendo los 3 años y medio, ya se estaban cumpliendo, ya en el capítulo siguiente, pues ya se cumplieron los 3 años y medio. Y vamos a ver, aquí en el siguiente capítulo, en el capítulo 12, 12, versículo, déjenme ver, 36, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 12, 36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y fuese y escondióse de ellos. La situación cada vez se iba poniendo más tensa, más peligrosa. Ahora aquí dice que se escondió de ellos. Algún mal pensado podría decir que tuvo miedo nuestro Señor Jesucristo. No. Él andaba, ya sabemos, andaba predicando y siempre por todo lo que decía, pues lo tomaban a mal. Entonces cada vez más era más difícil. Entonces él tenía que esconderse, como en este caso, dice, escondióse de ellos. ¿Por qué se escondió? Porque todavía no llegaba el momento, el tiempo. Porque ya cuando llegó el tiempo, él mismo fue a provocarlos. Ahí en Mateo capítulo 22, que no lo vamos a leer, cuando se enfrenta a los fariseos y luego a los saduceos y a los herodianos, se enfrenta, y ya lo hemos leído muchas veces. Él mismo fue a predicarlos ya cuando se cumplió el tiempo, pero todo estaba medido, tenía que ser todo exacto según el itinerario que el Señor Dios le había dado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué iba a ser esto? ¿Qué iba a ser cuándo y dónde y cómo? Todo tenía que ser a la perfección. No podía adelantarse o atrasarse un día. Entonces, por eso, cuando todavía no llegaba el tiempo, se escondía. Pero ya cuando llegó el tiempo, bueno, vamos a verlo ahí en Mateo capítulo 22. Que ya no fue necesario que lo buscaran y que lo encontraran. Él mismo fue y los provocó para que ahora sí ya lo mataran en el tiempo marcado por Dios. Mateo 22, bueno, vamos a adelantarnos un poquito. Versículo 15, Mateo 22, 15. Entonces, idos los fariseos, consultaron cómo le tomarían en alguna palabra y envían a él, a los discípulos de ellos, con los herodianos. Bueno, eso, como les digo, ya lo hemos leído muchas veces. Aquí ya
disputa con los fariseos y luego con los saduceos y con los herodianos. Bueno, entonces ya sabemos que finalmente, pues vamos a verlo en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Bueno, vamos a ver el versículo 14. Y era la víspera de la Pascua, como a la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Mas ellos dieron voces: quita, quita, crucifícale. Díceles Pilato: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los pontífices: no tenemos rey sino a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron a Jesús y le llevaron. Bueno, aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo, en todos estos textos que hemos visto, fue el primero que padeció persecución por causa de la justicia, es decir, por los mandamientos de Dios, por la palabra de Dios, por el Evangelio. Bueno, y bueno, pues vamos a pasar ahora hasta el libro de los Hechos. Otros que también padecieron persecución por causa de la justicia. Hechos capítulo 3, versículo 1, Hechos 3, 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, la de nona, y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna, y Pedro, con Juan fijando los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo, y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y conocían que él era el que se sentaba a la limosna a la puerta del templo La Hermosa, y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que había acontecido. Y teniendo a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, atónitos. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando a él que había de ser suelto. Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pediste que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Y en la fe de su nombre, a que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre. A la fe que por él es, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Empero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el siglo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablare, y será que cualquiera que no oyere a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel y en adelante, todos los que han hablado han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas
y del pacto que Dios concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios ha levantado a su Hijo y le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Bueno, pues ahí ya fue una buena oportunidad para predicar la palabra de Dios, pero hubo unos que no estuvieron de acuerdo. Versículo 1, capítulo 4, versículo 1, Hechos 4:1, y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Los encarcelaron. ¿Por qué? Pues ¿qué delito? ¿Cuáles son los cargos? No, pues porque sanaron a un hombre enfermo, o porque predicaron. Bueno, por causa de la justicia. Aquí están los que padecen persecución por causa de la justicia. Pero dice también el texto, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces sigo leyendo versículo 4. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5,000. Aleluya. Esto fue en el tiempo de la lluvia temprana, cuando vino el Espíritu Santo. Bueno, sigo leyendo. 5. Y aconteció el día siguiente que se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos y los ancianos, los escribas, y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás y Juan, Alejandro y todos los que eran del linaje sacerdotal, y haciéndolos presentar en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea que habían predicado, y bueno, pues que habían sanado también al enfermo. Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que hoy somos demandados acerca del beneficio hecho a un hombre, o sea, no que hayan cometido algún delito, sino por el beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron, y Dios le resucitó de los muertos por él, por Jesucristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada, Jesucristo, reprobada de ustedes los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo de la construcción del templo espiritual. Y en ningún otro hay salud espiritual, la salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la constancia de Pedro y Juan, sabido que eran hombres sin letras del mundo, pero con letras de Dios, e ignorantes, sí, de las cosas del mundo, pero sabios en las cosas de Dios, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Pues con razón. Habían estado con Jesús, pues así hasta yo, ¿verdad? 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada. Pues sí, ahí están los hechos, ahí están las evidencias, el cuerpo del delito. 15. Mas les mandaron que se saliesen fuera del concilio y conferían entre sí, diciendo, ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por él notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Todavía, porque no se divulgue más por el pueblo, amenacémoslos que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, o sea, el nombre de Jesús. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera, o sea, queda prohibido estrictamente a partir de hoy, ¿cómo estamos? Bueno, de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondieron, dijeron,
juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los despacharon amenazándolos. Ahí están los perseguidos, amenazándolos. Ahí ya son amenazas. Bueno, así comenzaron con amenazas. 21, entonces ellos los despacharon amenazándolos, no hayan ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaron a Dios por lo que había sido hecho, porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad era de más de 40 años. Pues sí, y sueltos vinieron a los suyos y contaron lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Bueno, vamos a pasar un poquito adelante. Vamos a ver déjenme ver el versículo capítulo 5, vamos a pasar al capítulo 5. Bueno, pues aquí sucede otro caso. Vamos a ver desde el versículo 1, Hechos 5:1. Mas un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y defraudó el precio, habiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintiese al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y espió, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los mancebos, le tomaron y sacándolo, sepultáronlo, y pasado espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán. Y luego cayó a los pies de él y espió, y entrados los mancebos la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor en toda la iglesia, en todos los que oyeron estas cosas, y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Entonces, levantándose el príncipe de los sacerdotes, todos los que estaban con él, que es de la secta de los saduceos, se llenaron de celo otra vez, y echaron mano a los apóstoles y pusieron en la cárcel pública. Bueno, pues ya se estaban haciendo clientes de la cárcel. Versículo 19, mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: id y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y oído que vieron esto, entraron de mañana en el templo, enseñaban. Entre tanto vinieron al príncipe de los sacerdotes y los que eran con él, convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. No sabían que ya habían sido liberados por el ángel. Versículo 22, mas como llegaron los ministros y no los hallaron en la cárcel, volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas que estaban delante de él de las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. ¿Cómo? Sí, la puerta cerrada, los guardias ahí afuera, pero ellos no estaban. Vaya, pues eso sí que está
Claro, versículo 24, y cuando oyeron esas palabras, el pontífice, el magistrado del templo y los príncipes, los sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, dióles esta noticia: he aquí los varones que echasteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el magistrado con los ministros y trajo sin violencia, porque temían del pueblo ser apedreados, y como los trajeron, los presentaron en el concilio, y el príncipe de los sacerdotes les preguntó, más bien los cuestionó, diciéndoles: ¿no os denunciamos estrechamente que no enseñaseis en este nombre? Y aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A este a Dios ensalzado por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados, y nosotros somos testigos de ellos y de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, regañaban y consultaban matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en lo que habéis de hacer, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien al que se agregó un número de hombres como 400, el cual fue matado, y todos los que le creyeron fueron dispersos y reducidos a nada. O sea, se acabó ese movimiento. 37, después de esto se levantó otro, Judas el Galileo, en los días del empadronamiento, llevó mucho pueblo tras sí, pereció también aquel, y todos los que consistieron con él fueron derramados. Y ahora os digo, palabras de Gamaliel, hombre sabio: dejaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, o sea, igual que los anteriores. Pero si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Buen consejo, buen consejo. Claro, era un hombre sabio. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotado, ¿cómo? Pues no que los iban a soltar, pues sí, pero azotados. Pero eso no les aconsejó Gamaliel, que los azotaran. Otra vez 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotados, les intimaron que no hablasen el nombre de Jesús, y soltáronlos. Los azotaron. ¿Cómo es posible? Pues qué mal habían hecho. Bueno, pues, y esos azotes, bueno, no eran simples azotes como cinturonazos, no. Azotes con látigos especiales para rasgar la piel de la espalda, y quedaban sangrados. Bueno, pues esos son los que padecen persecución por causa de la justicia. A ver, vamos a pasar al capítulo 6, capítulo 6, versículo desde el 1. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus vidas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros, de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales pongamos en esta obra, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugo el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía,
A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Empero Esteban, uno de los 7, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Levantáronse entonces unos de la sinagoga que se llamaba los libertinos y sireneos y alejandrinos y de los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, mas no podían resistir a la sabiduría del espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos que dijesen que lo habían oído a Esteban hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios, y como no le pudieron contradecir que les hablaba la palabra de Dios, entonces sobornaron a unos, versículo 12, y conmovieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que dijesen, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y la ley, porque le hemos oído decir mentiras, que le oyeron decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar, no es cierto, y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés, no es cierto. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio pusieron los ojos en él, en Esteban, viendo su rostro como el rostro de un ángel. Aleluya. Capítulo 7, versículo 1. El príncipe de los sacerdotes dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos, y bueno, aquí ya comienza, estaban a predicar una gran predicación, y vamos a ver la parte final nada más, versículo versículo 47, Hechos 7, 47, mas Salomón edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. No hizo mi mano todas estas cosas, duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, o sea, de Jesús, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibiste la ley? Aquí le está predicando Esteban a la multitud en Jerusalén, que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él, mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Otro que padeció persecución por causa de la justicia. Pasamos al capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Repito este versículo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Bueno, pues
Vamos a pasar al capítulo 9, versículo 1. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres y mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegaron cerca de Damasco. Súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad que se llama. De la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y los ha visto en visión un varón llamado Ananías. Él ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entre y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Ananías entonces entró en la casa, y poniéndole las manos encima, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió el punto la vista, y levantándose fue bautizado, y como comió fue confortado. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y luego en las sinagogas predicaba a Cristo. Saulo, el que antes había sido perseguidor, ahora era uno de ellos, un cristiano, diciéndole que 20. Luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, por donde a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes. Empero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. Y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo de matarlo. Querían matarlo. ¿Por qué? Pues ¿qué crimen había cometido? Pues que ahora ya se hizo cristiano, ya no comete crímenes como antes. Ahora se hizo cristiano. Versículo 24, perdón. Mas las acechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro en una espuerta, y como vino a Jerusalén tentaba de juntarse con los discípulos, mas todos tenían miedo de él, no creyendo que era discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y contóles cómo había visto al Señor en el camino, y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús, y entraba y salía con ellos en Jerusalén, y hablaba confiadamente en el nombre de Jesús, y disputaba con los griegos, mas ellos procuraban matarle, otros que también. Bueno, pues todo esto son los que padecen persecución. A ver, vamos a pasar al capítulo 12, Hechos capítulo 12, versículo 1, Hechos 12, 1.
En el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan, otro que padeció la persecución, el apóstol Jacobo, hermano de Juan apóstol. Y viendo que había agradado a los suyos, pasó adelante para prender también a Pedro. Era entonces los días de los ázimos, y habiéndole preso, púsole en la cárcel, entregándolo. Bueno, ya no vamos a leer lo demás, nada más vamos a ver que este crimen, vamos a ver aquí mismo en el versículo 20, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, mas ellos vinieron con coles a él y sobornado a Blasto, que era el camarero del rey. Pedían paz porque las tierras de ellos eran abastecidas por la del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en el tribunal y arengóles, y el pueblo aclamaba: voz de hombre, voz de Dios y no de hombre. O sea que hablaba como Dios, no como hombre. Y luego el ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Bueno, eso en principio, porque falta lo del día del juicio. Bueno, vamos a pasar al capítulo 13. Después lean esto que nos ha estado faltando leer. Después, ahorita vamos a ver capítulo 13, cuando van los apóstoles Pablo y Bernabé, bueno, se les llama los apóstoles, a Antioquía de Pisidia, y predican en la sinagoga. Y al salir de la sinagoga, versículo 42, y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé. Estaban 45. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto por luz de los gentiles para que sea salud hasta lo posterior de la tierra, o sea, salvación hasta lo posterior de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. Mas los judíos concitaron mujeres pías y honestas a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Pues nada más porque predicaban el evangelio. Estaban padeciendo persecución por causa de la justicia de Dios, no la justicia del mundo. Dice, contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus términos. Bueno, pues vamos a ver ahora el capítulo 14, versículo 1. Y aconteció en Iconio, bueno, ahora en Iconio, que entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaban de tal manera que creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que fueron incrédulos, los que no creyeron, incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Bueno, ahí pues ya incitaron a otra persecución. Vamos a ver aquí mismo, bueno, sigo leyendo, versículo 3, con todo eso se detuvieron ahí mucho tiempo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a las palabras de su gracia, y dando que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. Mas el vulgo de la ciudad estaba dividido, unos eran con los judíos y otros con los apóstoles. Y haciendo ímpetu los judíos y los gentiles juntamente con sus príncipes para afrentarlos y apedrearlos. Fíjense, a ver otra vez el 5.
y haciendo ímpetu los judíos y los gentiles, juntamente con sus príncipes, para apedrearlos, afrentarlos y apedrearlos. O sea, los judíos se juntaban con los gentiles para apedrear a los cristianos. Vaya, pues qué rara unificación de judíos con los gentiles, pues no, que no se querían, pero aquí hasta se hicieron amigos. Sucedió lo de Herodes y Pilato, que no se hablaban, pero cuando se trató de condenar a nuestro Señor Jesucristo, hasta se hicieron amigos. Bueno, repito el versículo 5, y haciendo ímpetu los judíos y los gentiles juntamente con sus príncipes para afrentarlos y apedrearlos, y habiéndolo entendido, huyeron a Listra, desde Iconio hasta Listra. Versículo 6, y habiéndolo entendido, huyeron a Listra, Derbe, ciudades de Licaonia por toda la tierra alrededor, y ahí predicaban el evangelio, y un hombre de Listra, impotente de los pies, estaba sentado cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él, vio que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Entonces las gentes, viendo lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica: Dios es semejanza a hombre, han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, quería con el pueblo sacrificar. Y como lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, se lanzaron delante del gentío, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y la mar y todo lo que está en ellos, el cual en las edades pasadas ha dejado todas las cosas andar en sus caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, hinchiendo de mantenimiento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, apenas apaciguaron al pueblo para que no les ofreciesen sacrificio. Entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, donde habían estado antes, en Antioquía e Iconio, que persuadieron a la multitud, o sea, contra los apóstoles, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. A lo mejor estaba desmayado porque lo apedrearon. Bueno, pues él también padeció, el apóstol Pablo, la persecución por causa de la justicia de Dios. Bueno, no se vayan a desesperar, que ya estamos acabando. Bueno, ya nada más vamos a ver el capítulo 18. 18. Del versículo 12, 18-12, dice: y siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Bueno, es que teníamos que haber leído desde el principio, pero ya no nos da tiempo de leer desde el principio, pero después léanlo. Pero vamos a ver aquí el versículo 13, diciendo que persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y comenzando Pablo a abrir la boca, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio, algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho yo os tolerara. O sea que no aceptó esa acusación. Mas si son cuestiones de palabras y de hombres
nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Bueno, pues ahí ya, vamos a pasar por último al capítulo 21. Por último, capítulo 21. Bueno, aquí Pablo está en el templo, orando, pero vamos a ver qué pasó. Versículo 27, Hechos 21, 27, y cuando estaban para acabarse los 7 días, unos judíos de Asia, como le vieron en el templo, alborotaron todo el pueblo y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre, o sea Pablo, que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley y este lugar, y además de esto ha metido gentiles en el templo y ha contaminado este lugar santo, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo Efesio, al cual pensaban que Pablo había metido en el templo, así que toda la ciudad se alborotó y agolpóse el pueblo, y tomando a Pablo hicieronle salir fuera del templo, y luego las puertas fueron cerradas, y procurando ellos matarle, querían matar a Pablo, fue dado aviso al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Bueno, otra vez Pablo está en persecución por causa del Evangelio, por causa de la justicia. Bueno, pues los judíos por todas partes lo andaban acosando, y vamos a ver también en Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, y versículo 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por meterse en negocios ajenos, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Bueno, ya nada más, ahora sí que citándoles algunos textos, no vamos a leer Daniel capítulo 2, ya lo hemos leído muchas veces, cuando Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor. Les hago esta semblanza para que veamos cómo la persecución sigue. En esa visión, en ese sueño que tuvo Nabucodonosor, eran ya sabemos que vio una estatua de 4 metales, de oro, de plata, de bronce y de hierro. Estos 4 metales que representaban 4 reinos, que son Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y en el capítulo 7 de Daniel, que tampoco vamos a leer, porque ya lo hemos leído muchas veces, donde habla de 4 bestias, que representan los mismos 4 reinos, que son Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Bueno, entonces, de ese 4 reino, ¿cómo se llama el 4 reino? Roma, ¿verdad? Vamos a ver ahí un poquito en Daniel capítulo 7. Ahí en el capítulo 7 de Daniel, donde nos habla de las 4 bestias, se menciona a un gobernante. Daniel capítulo 7, versículo 25, un gobernante romano
que dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Ahí está profetizando Daniel acerca de este gobernante que dice que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y en medio de un tiempo. Sí, un gobernante romano. Y pues ese gobernante romano, ya sabemos lo que hizo, ¿verdad? Hace rato lo leímos, vamos a leerlo así de rapidito. En Evangelio de Juan capítulo 16, ya lo leímos, pero vamos a repasarlo ahorita. Juan 16:1, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis, os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Esto se cumplió en la Inquisición, cuando ese gobernante romano que leímos en Daniel capítulo 7, iba a perseguir a los santos y los iba a quebrantar y los iba a matar. Esto es en la mal llamada Santa Inquisición. Unos dicen que fueron pocos los que murieron en esa persecución, porque fue mundial la Santa Inquisición, hasta acá, hasta México llegó, desde Roma hasta acá. Bueno, hay un libro que se llama Cortinas de Humo, en las librerías bíblicas, consíganlo, para que vean la magnitud de esa persecución. Bueno, pues vamos a leer último texto en Apocalipsis capítulo 2, último texto. Apocalipsis 2. El libro ese es de editorial Chic Publicaciones. Cortinas de Humo se llama. Apocalipsis 2, versículo 8 al 10. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero que fue muerto y vivió, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu tribulación y pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Repito esta última frase: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos a orar, puestos de pie, por favor. Gran Señor del universo, Rey de Reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Dios, porque nos muestras tu santa palabra y porque nos previenes de todas las cosas que van a suceder, aparte de las que ya han sucedido. Gracias, Señor, por prevenirnos con toda anticipación. Ayúdanos a estar preparados, Señor, por si acaso nos tocara afrontar alguna persecución, Padre Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por el amor de tu Espíritu Santo Consolador, y por tu grandeza, hermosura y majestad, bendito Dios Jehová de los ejércitos, y a los tres amados divinos y gloriosos, el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre jamás. Amén. Hermano Miguel Casa, termina, por favor.